Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Quiero saludarles en esta mañana, recordándoles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Como es habitual nuestro devocional, Hablando con Dios en casa, quiero compartirles la santa palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10. No sin antes pedirles que me acompañen a pedir la dirección a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque nos has otorgado la vida. Nos has ministrado, Señor, esperanza. Y Dios, hoy traigo delante de tu presencia, Señor, tu santa palabra. Traigo, Señor Dios, a los oyentes y a los que miran a través de este devocional. Queremos que sea sembrada en cada corazón, Señor. Y mi oración, como siempre, a favor de la humanidad. Señor, en este problema mundial de la pandemia, queremos la sanidad sobre todas las personas que sufren hoy, cualquiera sea. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Anualmente, como es tradición mundial, toda Navidad es época para tener buenas relaciones en torno a esta festividad. Los niños y los adultos tienen como aspiración que el 24 de diciembre haya algún presente como regalo. Algunos padres preguntan a sus niños acerca de lo que esperan recibir en tan anhelada fecha. Y hablando de anhelos y esperanza, hoy quiero compartirles la palabra a la cual le he llamado ¿qué es lo que esperas de Él? Y el primer aspecto tiene que ver con una pregunta. La pregunta es, ¿esperas una triste limosna para tu triste corazón? Leamos la palabra del versículo 1 al 4 en el libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él, oiga bien, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Quiero decirles que era, como lo dice la Escritura, la hora novena. Esta hora es lo que conocemos hoy como las 3 de la tarde. En esa hora acudían todavía los israelitas convertidos a Cristo a la llamada hora de la oración. Y al parecer, este horario era adecuado para el sacrificio de la tarde, como lo tenían establecido según la ley. Ahí entraba el sacerdote a ofrecerlo según el turno que le correspondía. Es de suponer que dentro del templo había un buen grupo de personas aquel día a esa hora. Y como era habitual, un hombre, dice la Escritura, cojo de nacimiento, era ayudado por algunas personas para que se sentara junto a la puerta del templo que llamaban La Hermosa. Su discapacidad le era un impedimento para obtener su sustento por medio de un trabajo menos indigno. Por esa razón, la fuente de, óigame bien, de sus quizá limitados ingresos dependía de la caridad de los que asistían al templo. Quizá también su limitación le hiciera sentir por momentos con cojeras psicológicas y, ¿por qué no?, espirituales.
Pero sumado a todo esto, tal vez estaba enfrentado al menosprecio de algunas personas por la condición en que se encontraba. Pero, como decimos popularmente, le figuraba luchar entre sus conflictos y la vergonzante limosna que le supliera para el día a día. Debemos resaltar esta apreciación como un contraste que no le hacía ningún honor a la elegancia de un templo y menos a la puerta de ingreso a este lugar llamada la Hermosa, pues un cojo era el anfitrión mendigo a la puerta de acceso para la gente sin ninguna limitación de movilidad. ¿Qué es una limosna? Sino una triste migaja de lo mucho que suele sobrarle a la gente, entre ellos a aquellas personas que tenían principios piadosos y que debieran aportar generosamente. Hay personas en este triste, óigame bien, en este triste mundo de discriminación y de limitaciones, donde solo pueden moverse bien y tener acceso directo a privilegios quienes parecen vivir sin ningún aparente problema, pero viven un hondo vacío moral, emocional y por consiguiente espiritual. Son personas que viven bien por fuera, pero dentro de sí, en su vida, en una triste y lamentable postración a la puerta de la llamada frustración, esperando, sentados en su desazón, con el ruego de su mirada como la del cojo, en quién o en qué pudiese darle solución a los sinsabores de su triste vida. El ser humano puede hacer cosas muy vistosas y hermosas, pero a ninguna de ellas le es posible, óigame bien, para su vida mejorarse a sí misma. Pueden cuidarse en su aspecto físico, proyectarse atractivamente y engalanarse, pero nunca pueden cambiar esa vieja naturaleza pecaminosa. Lo que sí es cierto es que nunca es tarde para que algo sobrenatural pueda hacer que la atención sobre sí llegue. ¿Para qué? Para mostrarle que sí existen esas personas como instrumentos del Señor, en este caso, Pedro con Juan. La mirada atenta del cojo en Pedro y en Juan, lo dice la Escritura, le hace ilusionar por el posible aporte de la incipiente moneda de estos, y esto hizo que la mirada de ellos, con la unción y la dirección del Espíritu Santo, se conectaran entre sí. Quiero decirle algo, más que una dádiva o devaluada moneda, una mirada de fe en Jesús puede cambiar tu situación y la de cualquier persona por medio de su salvación. ¿Qué es lo que esperas de Él? El segundo aspecto tiene una interrogación, una absoluta riqueza de su soberana decisión. El versículo 5 al 10 dice la palabra: entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Definitivamente, una cosa es lo que piensa el hombre, es lo que pensamos usted y yo, y otra muy diferente, lo que Dios ha determinado para bien en la necesidad de toda persona. Entonces, en este pasaje, la comunicación visual entre el cojo y Pedro, el Pedro que iba con Juan, ahora se convierte en una comunicación oral, pues fue muy contundente y por ningún motivo había de dejar espabilar al cojo cuando le dijo: Pedro, míranos. Esta expresión
Es el comienzo de la acción poderosa del Espíritu Santo sobre un humilde corazón como el cojo, urgido de una riqueza sobrenatural inimaginable, sepultada por una anhelante moneda que ayudara a su extrema pobreza material y espiritual. Las cosas de este mundo, amigo mío, hermano mío, así sean necesarias en medio de una angustiosa situación, pueden desenfocarnos del verdadero propósito de Dios. Este pobre cojo nunca parpadeó en su esperanza monetaria que pudiesen brindarles, óigame bien, estos pobres apóstoles. Pobres porque tampoco eran ricos, pero llenos de una riqueza espiritual que podría sacarlo de la extrema pobreza espiritual y física. Esto se certificó en la verdad que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Si Pedro hubiese hecho una pausa en esta declaración sin agregarle con fe lo que había en su vida de parte del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que le dijo que le soltara con certera fe, con absoluta verdad al cojo, ¿sabe qué le hubiera pasado al cojo? Se hubiera desanimado y por consiguiente perdido la absoluta riqueza que Jesús le tenía preparado cuando le dijo: Pedro, pero lo que tengo te doy. Que era entonces lo que Pedro tenía para brindarle a un cojo tan necesitado de una miserable moneda. Indudablemente que tenía una profunda fe en el respaldo del Espíritu Santo para darle, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, la riqueza que ningún rico podía darle, aunque fueran varias monedas de plata y de oro. Una riqueza de movilidad física y espiritual. Una riqueza que le afirmase los pies y los tobillos en procura de la adoración y la alabanza, lo cual era imposible realizar sentado como mendigo lisiado del alma y de los pies. La riqueza fue tal, como lo dice la palabra, que la necesidad de una miserable moneda se pasó por alto frente a las inescrutables riquezas del poder y la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dijo al respecto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 del versículo 33 al 36. Y como si toda la vida este cojo estuviese saltando y brincando como todo un adolescente en gratitud a su Señor, de la mano de Pedro y de Juan entraron por la puerta de la hermosa al templo a orar y glorificar a su Salvador y Sanador. Finalmente, la humillación a este pobre cojo quedó en la historia pasada. Porque a partir de ese momento Dios le exaltó, haciendo que los que le conocían se asombraran. Dice la palabra: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y el que pedía limosna dejó de hacerlo, porque la misericordia del Señor Jesucristo lo llenó con las riquezas de su gracia. Termino con esta frase: es mejor esperar en su soberana decisión que poner la mirada en nuestra triste condición. Quiero que incline su rostro y demos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, agradezco tu misericordia en esta hora del día, Señor. Agradezco el privilegio de tu santa palabra. Agradezco, Señor, la palabra que va a llegar al corazón de cada persona y el milagro que se va a efectuar por la fe. Algunos lisiados del alma, algunos lisiados de corazón, algunos lisiados de la mente y del espíritu serán sanados hoy para saltar, para brincar, para glorificar tu nombre, Señor, y entrarán nuevamente en comunión contigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.